control, delito y desviación en Honduras. ¿Qué es el delito? Un delito es cualquier forma de comportamiento que vulnera la ley y que la misma ha definido como punible. Sin embargo, hay que ser consciente que antes de que una conducta sea clasificada como delictuosa por el Código Penal, es la sociedad la que debe decidir si una conducta es delictiva o no. Un delito tiene que ser definido como tal por diversos actores sociales, antes que sea tipificado como tal por el Código Penal. Policías, jueces, víctimas, delincuentes y la población en su conjunto aportan sus concepciones de definiciones sobre lo que se debe ser considerado una conducta delictiva. De ahí que las definiciones de la delincuencia son variables en el tiempo y en el espacio. Teorías sobre el delito y la desviación. Un sistema de control social puede implicar el desarrollo de respuesta planificada y programada a probables conductas desviadas. La Escuela Clásica de Criminología. Su concepto principal es que el delito es una elección racional del individuo. Las personas cometen delitos cuando pueden maximizar su beneficio y pueden estar relativamente seguros de que no serán castigados. El delito, por tanto, es un acto racional. El castigo debería ser público, rápido, necesario, lo menos severo posible dadas las circunstancias. Proporcionan al delito y dictado por las leyes las probabilidades de reincidencias de este ser irrelevantes a la hora de dictar sentencia. La escuela positivista se centra en las características y causas de un prototipo de delincuencia. El comportamiento, lo humano, podía explicarse en términos de los impulsos o los instintos naturales. Un médico penitenciario italiano lanzó la teoría de que los delincuentes tienen unos rasgos físicos característicos: estrecho de frente, mandíbulas y pómulos prominentes, orejas separadas, vellos abundantes y brazos extremadamente largos. Por otro lado, William Sheldon desarrolló un argumento similar al defender que la constitución corporal puede servir para predecir la predisposición al delito. Así que, los factores biológicos tienen probablemente un impacto real, aunque modesto, sobre la propensión de los individuos a embarcarse en actividades delictivas. La teoría funcionalista y las bases sociales de la desviación. Todos tenemos ciertas tendencias a pensar en la desviación como el resultado de opciones o fracaso puramente personal. La conducta desviada viene en gran parte determinada por el contexto social. Hay 3 razones que expliquen esto. La primera razón es lo que se entiende como conducta desviada según cuáles sean las normas sociales de la sociedad en que vivimos. La desviación se define en relación con algo, y esto son pautas culturales específicas que son distintas en sociedades distintas. La razón número 2 es solo cuando los demás lo definen así. La conducta de uno es una conducta desviada. Razón número 3. La capacidad de elaborar reglas, así como de romperlas, no está igualmente obligada entre la población. En otras palabras, la definición de las normas y sus aplicaciones no son indiferentes a las pautas de desigualdad social. Teoría de tensión, la desviación en la teoría de Merton. Aunque la desviación es inevitable en todas las sociedades, Robert Merton argumentaba que los periodos en participar, los grados recurrentes de desviación se deben a coyunturas sociales específicas. En particular, el grado y el carácter de la desviación dependen del grado en que los miembros de una sociedad pueden lograr los objetivos,
culturales vigentes en esta sociedad, mecanismo que implica la desintegración de las normas sociales, la denominó anomía. Teoría de aprendizaje, la teoría de la asociación diferencial de Sutherland. El aprendizaje de toda la pauta de conducta, tanto la conducta desviada como de la más convencional, es un proceso que tiene lugar en el seno del grupo social. Según la teoría de la asociación de Edwin Sutherland, la tendencia de un individuo hacia la conformidad o hacia la desviación depende de la frecuencia con la que ese individuo entra en contacto con un grupo de personas que fomenta un tipo de comportamiento u otro. La teoría del etiquetaje. Una de las contribuciones más interesantes del enfoque del interaccionismo simbólico a la sociología de la desviación es la teoría de la etiqueta. La desviación y la conformidad se definen no tanto por las acciones de la persona como por las respuestas del entorno social a esas acciones. La desviación es siempre algo relativo en un mismo comportamiento. Se puede definir de forma muy diversas en diversos contextos sociales. En su interpretación más estricta, la teoría del etiquetaje contempla lo que pasa a un delincuente después de haber sido etiquetado y sugiere que la conducta delictiva puede intensificarse a raíz de las sanciones que recibe el transgresor. Mandar a la cárcel a un delincuente en realidad aumenta la probabilidad de que cometa otro acto delictivo, y estigmatizar delitos menores a una edad temprana puede conducir a un joven delincuente a una carrera criminal. Los críticos de la teoría del etiquetaje señalan que hay actos que son universales considerados como delictivos como el asesinato, la violación y el robo. Seguridad en Honduras. La delincuencia es un problema que fue agudizándose en Honduras, que desde las últimas décadas era un país pacífico. Los niveles de criminalidad fueron muy bajos hasta la década de 1980, cuando la tasa de homicidios pasa de 10 por cada 100.000 habitantes, y en 2004 y 2009, después de la crisis política, la tasa de homicidios se duplicó, con un 80 por cada 100.000 habitantes, llegando a ser una de las tasas más altas del mundo. La Policía Nacional de Honduras es el órgano uniformado encargado de mantener el orden y la seguridad pública, así como también de preservar la aplicación y el cumplimiento de la ley en Honduras. Las Fuerzas Armadas de Honduras apoyan a la policía. Su función es defender la integridad territorial y la soberanía de la República, mantener la paz, el orden público. Son una institución nacional de carácter permanente, esencialmente profesional, apolítico, obediente y no deliberadamente. En Honduras, como en la mayoría de los países latinoamericanos, se sufre la extorsión, que es uno de los delitos que en la mayoría de las ocasiones queda en completa impunidad. Y es cuando las pandillas amenazan a los empresarios a muerte si no les dan la determinada cantidad de dinero en el determinado tiempo, o como se le llama, el impuesto de guerra. Muchos crímenes que ocurren en el país se deben a que los ciudadanos se niegan a pagar las extorsiones y a la ineficiencia del Ministerio de Seguridad y del Poder Judicial. La inseguridad en Honduras ha aumentado en forma exponencial en las últimas 2 décadas, llegando a registrarse más de 7.000 asesinatos al año en un país con 8 millones de habitantes. Esta elevada tasa de homicidios contrasta con la registrada de la ciudad de Hong Kong en China, una ciudad con 7 millones de habitantes, donde se registran alrededor de 20 asesinatos al año. A la vez contrasta con la seguridad en Singapur, la cual es de 16 asesinatos en un país con 5 millones de habitantes. Honduras es un estado que sufre de múltiples crímenes y delitos que quedan en absoluta impunidad.
como extorsiones, asesinatos, violación, asalto y agresión, robo de vehículos, asalto sexual, violencia doméstica, feminicidios y muchos otros. A la vez que tenemos esta alta tasa de criminalidad, carecemos de seguridad y de apoyo por parte de los tres poderes estatales. Sin embargo, Honduras es un estado que cuenta con una maravillosa cultura, rico en flora y fauna, con un turismo representativo y una gastronomía inigualable. Así que creo que Honduras merece volver a esos años donde era un estado pacífico y que su pueblo vivía con seguridad.